Buenas. Buenas tardes a todos ustedes. Por decir algo, les agradezco infinitamente que estén hoy aquí, a pesar del tiempo y a pesar de lo poco que invita hoy Salamanca a salir a hablar una conferencia sobre Cataluña. Esta es nuestra 7ª conferencia en el ciclo Diálogo sobre Cataluña. Y hoy tengo el especial honor de presentar a un profesor de Derecho Constitucional, a un catedrático de Derecho Constitucional especialmente admirado por mí. El profesor Miguel Revenga es catedrático de Constitucional en Cádiz. Tiene un amplísimo recorrido profesional en Europa y en Latinoamérica. Se ha formado en Europa y es uno de los constitucionalistas más conocidos en Latinoamérica y es, yo creo, uno de los mejores ejemplos de lo que los constitucionales de nuestra generación, los profesores de constitucional de nuestra generación, hemos querido ser siempre. Yo no sabía cómo presentarte, con qué estilo. Lo voy a hacer muy corto. El profesor Miguel Revenga le encanta la literatura y yo creo que en esto es un buen profesor inglés. Es decir, huye de la retórica, es un estilo, parece simple, pero siempre es profundo y siempre tiene una mirada original. Y yo quería que nos hablara especialmente de la situación de Cataluña, él que ha sido durante muchísimo tiempo presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España, que engloba a todos los constitucionalistas españoles, o a gran parte de los constitucionalistas españoles. Es un experto también en derecho parlamentario, en derechos fundamentales y en derecho autonómico. Tienen su currículum, lo pueden consultar perfectamente, pero yo creo que encarna mucho una visión meditada, digamos, mediana, sobre lo que puede ser el conflicto constitucional catalán hoy en día y que también representa mucho un sentir común, siendo personal, de una gran mayoría de constitucionalistas sobre cómo se puede enfocar el conflicto catalán hoy. Hablábamos de que quizá lo más importante sea aportar soluciones de cara al futuro. Ya saben ustedes que esto es difícil en el tema catalán y es difícil en los momentos en que nos encontramos, pero una panorámica general de cómo ver el conflicto catalán desde el derecho constitucional y de qué soluciones puede haber es probable que sea importante para un ciclo donde hemos oído hablar mucho a historiadores, mucho a profesores de ciencia política, pero no tanto, con la sesión del profesor Pérez Royo que estuvo el otro día, a constitucionalistas. Sinceramente, para mí es un honor presentar al profesor Revenga y les agradezco muchísimo que sigan conservando el afán de seguir hablando sobre un problema que es probablemente el más importante, ¿verdad?, de los últimos 10 o 15 años que nos ha pasado en España y que quizá lo más importante, una de las cosas importantes, es que no nos olvidemos de él y sigamos hablando. La idea de la Universidad de Salamanca, del Departamento de Derecho Público General, de los profesores como el profesor, como muchos profesores que colaboran con nosotros, el profesor Mariano Esteban, todos los que han estado colaborando, es simplemente que la Universidad de Salamanca se posicione, por lo menos se convierta en un foro donde se pueda oír opiniones plurales sobre el tema. Y de eso se trata hoy en día. Ustedes verán que va a ser una opinión bastante distinta de la que hemos oído en otras intervenciones y de la que oiremos posteriormente. Muchas gracias a ustedes y al profesor Miguel. Gracias. Gusto a ti por la invitación y muchas gracias a ustedes por haber venido en una tarde que no invita a salir de casa. Para ir a hablar de un tema que está bastante trillado y respecto al cual pues todos tenemos, me parece, una visión, una opinión. Por lo tanto, pretender aquí que yo dé una visión original pues es un poco desmedido y mucho más desmedido es esperar que yo tenga una hoja de ruta para ver cómo salimos de esta en la que estamos inmersos. Pero bueno, vamos a intentar echarle un poco de imaginación y mientras hablabas, Augusto, yo pensaba... Yo, en realidad, no me considero un experto en casi nada, ¿no? Lo que soy es un profesor con 3 décadas y media de dedicación exclusiva al derecho constitucional. O sea, soy un constitucional dedicado siempre a esto y entonces he tenido que explicar la Constitución del 78 y el Estado autonómico pues, a muchas generaciones de estudiantes, ¿no? Y siempre he pensado que es algo complicado, es como si hubiera algo ahí que se escapaba de la lógica constitucional, desde siempre. Es como si todo hubiera sido
siempre demasiado provisional, con demasiados vaivenes, ¿no? De tal manera que para levantar certidumbres, ¿no?, al estudiante y darle una visión, digamos, estática de cómo es nuestra constitución territorial, pues siempre ha habido que, como acabo de decir, de echarle un poco de imaginación, ¿no? También estaba pensando en una, ya que me has lanzado ahí el guante de mi afición a la literatura, que probablemente no hay ninguna cita más repetida en el mundo del derecho, por lo menos en el del derecho constitucional, las lecturas que tiene uno, que aquel diálogo de Alicia en el País de las Maravillas con Humpty Dumpty, ¿no? Cuando le dice Humpty Dumpty, bueno, yo las palabras, algo así como cuando yo utilizo las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen, significan lo que yo quiero. Entonces Alicia le dice, bueno, pero ¿no es un poco osado, desmedido o irracional pretender que las palabras no signifiquen algo, no nos lleven a un polo fijo de referencia? Entonces Humpty Dumpty pues le mira así de manera irónica y concluye, las palabras significan lo que yo quiero y todo depende de quién manda, todo depende de quién manda en las palabras. Pues yo creo que contra esa idea de Humpty Dumpty, de que las palabras significan según la voluntad de quien manda, contra esa pretensión es contra la que se alza el derecho constitucional. Yo pertenezco a una generación que no estudié en la licenciatura Derecho Constitucional, sino Derecho Político. No teníamos, cuando salí ya había Constitución, pero cuando entré no la había. Y como no había Constitución, pues estudiábamos las experiencias foráneas, Derecho Constitucional comparado, historia de las ideas políticas, en fin, todo era muy difuso. Entonces, cuando descubrimos que el derecho político podía convertirse en derecho constitucional gracias a que había una constitución normativa y que con un tribunal constitucional encargado de hacer de que las palabras tuvieran un significado y razonar cuál era el significado, pues a mí me pareció un descubrimiento maravilloso. Yo creo que me dedico al derecho constitucional porque, fíjense, las primeras sentencias del Tribunal Constitucional en el año 81 me dieron una visión del derecho completamente distinta a la que tenía hasta entonces. Y pensé que los conceptos más quintaesencialmente políticos, como el concepto de soberanía, en la autonomía, el poder constituyente, los derechos fundamentales, pues tenían una lógica precisa. O sea, el tribunal podía resolver conflictos razonando acerca de ellos, de conceptos, insisto, polisémicos, quintaesencialmente políticos, y pacificar la discordia. Y eso me pareció en aquel momento que venía a completar, diríamos, el empeño aquel colectivo que supuso la transición y la Constitución de 1978. O sea, por decirlo en breve, me parece que esa aportación, la interpretación jurídica de la Constitución me reconcilió con el derecho. Me convenció, si tenía alguna duda, de que podía alguien que se sentía atraído por el mundo de la política, por el mundo de los enfrentamientos políticos y la historia de la filosofía y del pensamiento político, pero también por el derecho, ¿no? Al fin y al cabo yo soy doctor en Derecho, ¿no? Pues había ese punto de encuentro que me pareció muy bien. Y bueno, ¿por qué digo todo esto? Pues, digo todo esto porque, claro, yo tengo colegas cuando discutimos acerca de lo que es en el fondo el derecho constitucional, pues nosotros tenemos colegas que tienden a decir el derecho constitucional en una constitución democrática, normativa, pues se compone de los dictados de la Constitución, de los problemas de la vida real y cómo se resuelven, cómo lo resuelven los jueces, ¿no? Y todo lo que vaya más allá pues es meterse en terrenos que desbordan, ¿no? Nuestro campo de estudio. El derecho constitucional sería la Constitución vivida, ¿no? Gracias a las interpretaciones jurídicas que dan los jueces. A mí eso nunca me ha convencido y siempre he procurado ir un poco más allá y entender
cualquier vida constitucional pues plantea nuestra propia asignatura, ¿no? El derecho constitucional siempre está ahí un poco como una especie de lucha o de dialéctica de legitimidades, ¿no? La Constitución aporta legitimidad, la Constitución democrática aporta legitimidad a la actividad política, la encauza, la dirige, pero una Constitución normativa necesita nutrirse también de una legitimidad mantenida gracias a una vida política en consonancia con la Constitución. De manera que hay ahí una dialéctica interesante, que me parece dialéctica, insisto, de legitimidades entre Constitución, norma, realidad constitucional, influjos políticos, y esa dialéctica creo que es la que en los últimos meses, pues vamos a decir los últimos años, no estoy pensando ahora en el asalto independentista, no estoy yendo un poco más atrás, y me parece que desde hace 8 o 10 años es como si algo se hubiera cuarteado, como si algo no funcionara bien acerca de la legitimidad de la Constitución y la correspondencia entre Constitución, realidad constitucional, realidad política. Y hay un cuarteamiento, yo creo que que procede de diversos frentes. Hay un cuarteamiento, en primer lugar, que es decisivo, que es el generacional. ¿Por qué? Pues porque las 2/3 partes de las generaciones vivas no tuvieron ocasión de votar la Constitución, nunca han votado sobre la Constitución. Las 2/3 partes de los españoles vivos en 2019, cuando oyen hablar de las virtudes del consenso, de las virtudes de lo constitucional, es como cuando a mí me hablan de las virtudes del consenso, de las virtudes o de la ilusión republicana, de la Segunda República. Algo así, exagero un poco, pero es que hablan de algo pasado, algo que les suena como algo que no protagonizaron, que heredaron, nacieron ya en Constitución, pero como un hecho consumado, sin haber tenido oportunidad de decir nada acerca de ella. Claro, eso es una anomalía que tiene que ver con la gran cuestión que nos convoca aquí, ¿no? Que es la incapacidad para reformar, para haber adaptado nuestra Constitución al tiempo. Esto Augusto sabe mucho de la reforma, porque oyéndole he aprendido bastantes cosas acerca de este extremo. Yo sé que hay ahí una anomalía española que nos aleja de lo que sucede en nuestros países de nuestro entorno, en Alemania, en Italia, en Francia. No sé cuántas veces ha reformado la Constitución, pues no ha hecho falta, simplemente. No hace falta reformar la Constitución, se reforma. Nosotros somos incapaces de reformar la Constitución. Y las dos que tenemos, en lugar de haber dejado un legado de normalidad, la del 1992 y la de 2011, lo que dejan es un legado de reforma un tanto vergonzante. En verano, sin el suficiente debate, sin referéndum, en la de 2011 además, con una impronta ciertamente odiosa, ¿verdad? Eso de que no había más remedio, podemos pensar, pero bueno, una reforma que no ilusiona precisamente, al contrario, una concesión a la realidad más abrupta. De manera que ahí tenemos una quiebra, la generacional. Tenemos una quiebra que es la social. Esto sí tiene que ver con lo que nos ha sucedido a partir de la gran crisis económica, de la que ahora se discute si estamos saliendo. Bueno, hoy he leído que España para muchos es un modelo de fortaleza económica, de recuperación. Creo que una de estas cabezas pensantes económicas opina hoy en la prensa que ya es hora de subir los salarios, porque nos hemos amarrado mucho el cinturón y ya estuvo bien, ¿no?, de vacas flacas. Y, bueno, yo no estoy muy convencido cuando miro la realidad. Yo tengo hijos, un hijo, ellos tengan uno, a punto de entrar en la universidad, pero claro, también tengo sobrinos que han estudiado y veo las dificultades que enfrentan una generación que está más preparada que nunca, que habla idiomas, que tiene másters, y que si accede a un empleo y tiene suerte, pues muchas veces no es un empleo que tenga que ver con los estudios, luego tiene un salario que no le permite independizarse. Eso con suerte. De manera que hay una brecha social que es generacional y al mismo tiempo social, que significa pues lo que estudian todos los
todos los documentos que analizan la realidad social española, ¿no?, que nos hacen ver que la gran tarea del Estado social, que significa transformar la realidad en el sentido igualitario, pues ha dejado de cumplirse. El pobre cada vez es más pobre, los ricos cada vez son más ricos, y eso es una consecuencia de la manera a través de la cual hemos decidido, o han decidido, con lo que hemos afrontado la crisis económica que estalla a finales de la década pasada. Más desigualdad, por tanto, fractura, ¿no?, quiebra de legitimidad social. Y sobre esas dos quiebras, pues está la quiebra territorial, que es la que nos convoca hoy aquí. La quiebra territorial que se ha consumado pues, con los acontecimientos que todos conocemos, ¿no?, de finales de septiembre de octubre de 2017 y con el desenlace del 155, por tanto, una situación de excepción, ¿no?, es una situación que denota eso que algunos llaman el fracasado, es una licencia, pero bueno, parece una manera ingeniosa de decirlo, el fracasado éxito del Estado autonómico. El fracasado éxito del Estado autonómico significa, vamos a ver, ¿cómo miramos nosotros la realidad territorial española? Fijándonos solo en el asalto independentista que desembocó en la aplicación de la Constitución de la excepción en el plano territorial, que es el 155, y en la ulterior convocatoria de elecciones, pero que no ha contribuido a resolver, digamos, el impasse en el que nos hallamos, o más bien miramos a que de manera simultánea, ¿no?, a ese fracaso y a esa situación de excepción, nosotros tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que continúan funcionando. Por ejemplo, Canarias acaba de reformar su estatuto de autonomía, que acaba de aparecer en el Boletín Oficial del Estado, y me parece que los ciudadanos canarios, ¿no?, que viven la autonomía, pues tienen derecho a que les digamos algo más que estamos en un impasse, en que la Constitución territorial nos ha llevado a todos a un callejón sin salida y a un punto de no retorno, que es el vacío, que es la nada. Yo creo que no estamos en la nada, no estamos en el vacío, sino que coexiste, insisto, una Constitución territorial que funciona con problemas, con muchos problemas, pero que funciona, que pur si mueve, ¿no?, como dicen los italianos, pero también tenemos el gran punto de cesura, ¿no?, el gran asalto independentista que nos desafía a todos y nos convoca para plantearnos la cuestión, ¿qué hacer?, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues para intentar responder a qué podemos hacer, pues yo creo que no hay más remedio que embarcarse en una narrativa de lo que ha sucedido, porque yo creo que todos los que aquí hablamos es porque tenemos un punto de vista que al fin y al cabo la cortesía impone que lo expresemos aquí, ¿no?, que expresemos nuestro punto de vista, para lo cual, repito, por lo menos a mí me resulta imprescindible una narrativa del pasado que me permita a mí llegar a explicar dónde estamos y decir, bueno, pues de esta situación, ¿cómo podemos salir? Si es que hay algún punto de esperanza, alguna puerta abierta, que nos permita salir de aquí con cierta sonrisa, ¿no?, en la boca, y no todos deprimidos pensando que no hay nada que hacer. Bueno, pues es un poco la estructura de lo que quiero decir en los próximos minutos, rogándole a Augusto que no me deje ponerme muy pesado, ¿no?, que me mantenga en los márgenes de tiempo, porque yo creo que al final lo interesante es que hablemos, ¿no?, y es lo que ustedes me imagino que desearán. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues yo creo que estamos pagando las consecuencias de una Constitución que tiene en el aspecto territorial su punto más oscuro, su punto más defectuoso. En lo demás yo creo que nuestra Constitución está bastante bien, pero en el título octavo y en el cosido que se hizo en el artículo 2,
Me parece que los constituyentes hicieron lo que pudieron, pero se alumbraron por una lógica que más bien consistió en retardar las decisiones, la concreción de la solución de los problemas. O sea, fue una lógica que reposó en abrir la Constitución, en mirar el problema territorial como una cuestión de asimetrías, abrir la Constitución, mirar como una cuestión de asimetrías, y como miraron la Constitución como una cuestión de asimetrías, establecer salvoconductos para que las nacionalidades, estuvieran cómodas en el traje constitucional, ¿no? Y las otras, pues ya veríamos, ¿no? Veríamos a ver cómo se insertaban en la Constitución territorial y qué contenido se le iba a dar a esa autonomía de esos dos entes del artículo 2, que son las nacionalidades y las regiones, Esto en términos políticos se puede explicar de una manera mucho más descarnada, que creo que no traiciona la realidad, y es que esa componente territorial hecha, insisto, de aperturas, asimetrías y salvoconductos, ¿no?, se hizo para resolver los dos grandes problemas seculares del sistema constitucional español, que fueron el problema del encaje del País Vasco y el problema del encaje de Cataluña. Ese problema del encaje del País Vasco y del encaje de Cataluña, que se arrastraba podríamos decir, desde la modernidad, ¿no?, pero que resurgió con auge renovado, ¿no?, a partir de la crisis de la Restauración, que no logró resolver, que el siglo XIX no resolvió, desde luego, y que tampoco resolvió el intento de la Segunda República con esa fórmula del Estado integral, ni mucho menos pues, la larga noche del franquismo, ¿no? Para resolver ese problema, insisto, del encaje del País Vasco y de Cataluña, se hacen un sistema abierto, con salvoconductos y con asimetrías. De manera que la Constitución lo que intentó, me parece, tráiganse ustedes, que algunos de los que están aquí lo pueden recordar bien, ¿no?, y pueden entender el componente de seducción que tenía la Constitución. Seducir al catalanismo político, a la vuelta de Tarradella, ya estoy aquí, amnistía, estatuto de autonomía y libertad, componentes imprescindibles de la transición a la democracia, y seducir también a los vascos, vamos a decir, y al País Vasco. Claro, en el punto de partida yo creo que esa asimetría se resolvió mal, se quedó sin resolver. Se quedó sin resolver porque fue una asimetría descompensada. Y descompensada en favor del País Vasco y de Navarra, con un reconocimiento expreso de derechos históricos de territorios forales y con una posibilidad, en el caso de Navarra, de incorporarse al País Vasco, que sigue presente en la Constitución, y, en cambio, con respecto a Cataluña, pues simplemente el salvoconducto, igual que el País Vasco. Es decir, acceder por la vía rápida, ¿no?, a un régimen, transformar el régimen provisional de autonomía en una autonomía y transformar en una autonomía y, en el caso del País Vasco, abrir la posibilidad de un régimen de financiación diferenciado que no alcanza Cataluña. Para resolver ese problema se añade el caso de Galicia. ¿Por qué? Pues con la misma lógica histórica, la lógica de que había llegado a plebiscitar un estatuto en la Segunda República que no había entrado en vigor. Bueno, esa lógica entonces de las asimetrías, de nacionalidades y regiones, de los salvoconductos y de las aperturas, que en el fondo es un poco el leitmotiv, la apertura significa la apertura en sentido positivo, caben muchas posibilidades, pero claro, leída en sentido negativo, apertura significa el compromiso dilatorio, el no decidir, el déficit de normatividad, el déficit que en este caso me parece acusadísimo y que ha venido lastrando, ¿no?, todo el problema
de nuestra Constitución territorial hasta nuestros últimos días. Pero bueno, no me refería ahora a eso. Lo que quería decir es que esa lógica se rompe cuando Andalucía se somete a la prueba de la conciencia autonomista, rigurosísima, que exigía acreditar voluntad autonómica en cada una de las provincias por mayoría absoluta de los electores, ojo, no de los inscritos en el censo, no de los votantes, mayoría absoluta de los inscritos en el censo, y esa prueba fue superada, aunque en una provincia, que fue Almería, se quedó descolgada por un porcentaje, por un pequeño porcentaje que me parece que superaba el 49, pero no llegaba al 50. Bueno, por cierto, esto demuestra que el derecho pudiera reformarse, es decir, que la ley orgánica de las distintas modalidades de referéndum fuera objeto de una reforma ad hoc, ¿no?, para superar, digamos, ese déficit almeriense en el acceso a la autonomía de Andalucía, demuestra esa dialéctica de legitimidades a la que me refería al principio. La política vehiculó ese problema, ¿no?, que me parece que respondía además a una justicia de fondo, pero que hizo, como digo, que saltara la lógica que estaba detrás de la legitimidad histórica y de la asimetría con salvoconducto para el País Vasco, Cataluña, de la que se colgó Galicia. Cuando la comunidad autónoma de mayor potencia demográfica, Andalucía, se sube al carro de la autonomía del máximo techo competencial y por la vía rápida, por el salvoconducto del 151, esa lógica salta por los aires. Esa lógica salta por los aires. Y estamos en los años 80, ¿verdad? En el año 81, pues, ¿qué ocurre? Bueno, en aquellos momentos tanta era la apertura que los que tenemos edad, ¿no?, pues recordamos que el gobierno de la OCDE, que fue muy consciente de la necesidad de introducir cierta racionalidad, ¿no?, en un aspecto esencial de nuestra Constitución, pero que estaba mal resuelto en ella, en el texto, pues enseguida reclamó que los expertos le alumbraran, ¿no? Encargó al profesor García Benterría un informe para reconducir, digamos, la situación creada por la impugnación andaluza a la lógica esa asimétrica. Por cierto, que uno de los que participaron en ese informe de expertos, en un lugar destacado, que creo que van a tener ustedes también la ocasión de escuchar aquí, que es el profesor, hoy presidente de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, pues le he oído decir en más de una ocasión que los políticos esperaban como agua de mayo el informe de los expertos, porque no eran capaces, y con cierta gracia además de ahí, yo creo que es que no entendían ni lo que decía la Constitución, no eran capaces de extraer, digamos, consecuencias normativas de esa especie de vías, ¿no?, y de fórmulas para el acceso a la autonomía y, sobre todo, la parte más oscura, más exótica y más barroca, ¿no?, que es un aspecto esencial, ¿no?, de cualquier constitución con reparto territorial del poder, que es la de las competencias. Bueno, pues ni en la fórmula de acceso, en el reparto de las competencias, según la opinión del profesor Muñoz Machado, en aquel momento se tenía muy claro qué decía la Constitución. Claro, ¿qué ocurre? Que el 23 de febrero del año 81 hubo un intento de golpe de Estado. El 1 de octubre de 2017 también, pero el 23 de febrero del año 81 más a las bravas, con un teniente coronel que entró con una pistola y intento de golpe de Estado que tuvo sus consecuencias también en esto, porque cuando el rey recibe el 25 de febrero, ¿no?, en la zarzuela al día siguiente, el 24, el 25, no recuerdo bien, a los líderes políticos que habían estado secuestrados en el Congreso, ¿qué es lo que sale a relucir? Bueno, aquí
hay un aspecto que tenemos que cerrar, el aspecto que tenemos que está creando una acusada inestabilidad. Porque recuerden ustedes, claro, nosotros tendemos a dar por descontado que una vez que se aprueba la Constitución, hemos ganado para la causa constitucional a la mayoría del país, pero en aquel momento no era así. O sea, el riesgo de involución se había puesto de relieve el 23 de febrero. Y un factor de inestabilidad, de acusada inestabilidad, era la Constitución territorial. Insisto, impugnada por la lógica esa, impugnada por el referéndum andaluz que desautorizó el punto de vista de las asimetrías de las comunidades históricas. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues acudir a la política. Hay que hacer una LOAPA, hay que reconducir la situación mediante una ley orgánica de armonización del proceso autonómico y hay que cerrar el mapa de las autonomías. Y eso se hace en base a un impulso político que dejó una serie de secuelas, provincias que se quedaron descolgadas y otras que podemos entender que resultaron no del todo bien tratadas. Inmediatamente lo digo, porque si no lo digo reviento. Yo soy natural de León, ¿no? Siempre soy oriundo de aquí al lado, del Reino de León, que es un reino con bastante legitimidad histórica, ¿verdad? Me parece. Pero bueno, ahí quedamos con Salamanca descolgados, ¿no? Y inmersos en ese totum revolutum. Está muy bien, que es Castilla y León. Bueno, no voy a reivindicar, pero ya entienden ustedes que yo no soy nacionalista, ni español, ni leonés, ni de otro tipo de nacionalismo periférico. Les hablo sin ninguna, nada más como un dato. Pero el mapa se cerró, que es a lo que iba, ¿no? Y se cerró con una ley que intentó, insisto, armonizar el proceso autonómico y que luego el Tribunal Constitucional desautorizó, con un argumento, por cierto, bastante discutible, que es la idea de que la LOAPA, esa, que del año 83, que fue la que plasmó en términos jurídicos el acuerdo político para cerrar el mapa autonómico, se había situado en el mismo plano que la Constitución. Y el argumento es que el legislador nunca puede estar en el mismo plano que el poder constituyente, porque traspasa la barrera. Cosa que es dudosa, porque yo creo que cada vez que se interprete, cada vez que se aprueba una ley, hay un componente ahí de interpretación de la Constitución. Claro, lo peculiar de aquel momento era que era como una relectura, ¿no?, del título, como una relectura del título octavo. Bueno, todo eso es pasado, de tal manera que, podemos decir, la década esta entre el 80 y el 90 pues sirvió para cerrar el mapa autonómico y eso nos lleva inmediatamente a otro de los problemas que me parece capitales en la descripción de lo que ha ocurrido, que es la contingencia, yo lo llamo la contingencia y la conflictividad del Estado autonómico. ¿Qué quiero decir con la contingencia y la conflictividad? Pues quiero decir que el desarrollo de nuestro Estado de las autonomías no obedece a una planificación, que es lo propio de cualquier constitución. Las constituciones se hacen para planificar el futuro y para que la realidad política discurra de manera más o menos planificada y esperable, de conformidad con las previsiones constitucionales. Esto no ocurre en el Estado, no ha ocurrido nunca en el Estado autonómico. El Estado autonómico es el resultado de la contingencia de conflictos políticos, ¿no?, y jurídicos que ha ido, conflictos políticos de fondo, ahora diré, y conflictos jurídicos que ha ido resolviendo paso a paso el Tribunal Constitucional, que ha tenido que poner en pie el árbol barroco, ¿no?, el arracimado bodegón barroco de las competencias, el arracimado bodegón barroco de las competencias, que el Tribunal Constitucional pues, ha ido aclarando sentencia a sentencia en los años 80, en los años 90, y la contingencia política que lleva en el año 92 a unos nuevos pactos, porque claro, la lógica de la Constitución, ustedes recuerden que también tenía detrás como poner a prueba el funcionamiento de las autonomías de menor nivel, por un espacio de tiempo de 5 años. Cuando pasaron esos 5 años, en el año 92, nuevos pactos políticos por los dos grandes partidos, importante, pues hemos tenido siempre un bipartidismo imperfecto, PSOE y PP, se ponen de acuerdo y deciden generalizar
un techo competencial semejante en las 17 comunidades autónomas. Un techo competencial semejante en las 17 comunidades autónomas. Eso es del año 92, los pactos del año 92. Y eso abre una dinámica que a mí me gusta llamar como la de, bueno, he dicho contingente, pero por decirlo de manera más gráfica, abre la dinámica de nuevo de la liebre y la tortuga. ¿Cuál es la dinámica de la liebre y la tortuga? No tiene nada de extraño. Significa que hay una liebre autonomista nacionalista que quiere diferenciarse y que reivindica un tratamiento bilateral con el Estado y reivindica los hechos diferenciales porque no se siente cómodo en un esquema constitucional igualitario. Hay una liebre que quiere escapar de esa lógica, pero hay una tortuga que tiende a equiparar todas las comunidades autónomas. Esto los economistas lo llaman el efecto demostración, ¿no? Bueno, las pautas de consumo de las clases más poderosas tienden a ser imitadas por las clases menos pudientes, ¿no? No sé cómo lo llaman los economistas, pero esto es un poco la dinámica del Estado autonómico, sí, sobre todo puesta de manifiesto desde el principio con esa idea de Andalucía, de nosotros tanto como el que más, tanto como Cataluña, tanto como el País Vasco, ¿por qué no? Pero todas tienden a ese tanto como el que más. Fíjense ustedes, eso estamos en los años 92. Yo creo que los años 80 y 90 se definen por esas palabras que me he sacado de la manga, ¿no? Contingencia, o sea, no planificación, conflictividad, resuelta por el Tribunal Constitucional, y la parábola esa de la liebre y la tortuga, que me parece que lo definen bien. Pero fíjense ustedes, hace poco me enviaron a mi correo electrónico un documento que es de 28 de octubre de 1990, que es un documento del gobierno catalán que se llama Programa Ideológico de Convergencia Democrática para la próxima década. Esto es el año 90. Bueno, pues si ustedes leen este documento, que todos pueden consultar en Google, ¿no? Ustedes pueden, comillas, el gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales. Si leen este documento van a entender muy bien que el proceso inicia aquí. Es decir, aquí hay una planificación nacionalista que toma como pretexto la normalización lingüística, entre otras muchas cosas, la normalización lingüística, y planifica toda la reorganización, toda la organización de la enseñanza, con un cuerpo de inspectores que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre catalanización de la enseñanza, incidir en las asociaciones de padres, creación de organizaciones patronales, económicas y sindicales catalanes, incidir sobre la administración de justicia y orden público con criterios nacionales. En fin, hay toda una planificación que simplemente denota la falta de acomodo del proyecto autonómico con la voluntad nacionalista del gobierno presidido en aquel entonces por Pujol, ¿no? Y por Convergencia, por la coalición IU, ¿no? Convergencia y Unión. Claro, a veces se dice que ese punto de esto es el año 90, es un documento que pone, como se dice ahora, negro sobre blanco, la voluntad de renacionalizar contra la voluntad normalizadora, ¿no? Y homogeneizadora de nuestra Constitución territorial. Decía, bueno, este documento puede ser tenido, por cierto, apela también a la vigencia de los valores cristianos, muy propio de Convergencia 1, incidir en las fiestas populares, las tradiciones, las costumbres y en el trasfondo mítico del pueblo catalán. O sea, aquí está un solo pueblo. No, decía, me podrían decir, claro, pero es que en la visión de la autonomía catalana ha sido bifronte. Ha habido una visión más catalanista, no independentista, que podríamos ejemplificar en la experiencia del tripartito, y otra visión más,
digamos, más radical, ¿no? Esta, la que plasma este documento, que, insisto, es de 28 de octubre del año 1990. No me parece. Yo creo que el tripartito y el Partido Socialista catalán no se caracterizó precisamente por defender lealmente la Constitución territorial. Más bien profundizó en esta deriva, que cuyo punto de partida podemos ver ahí, y que va a seguir desarrollándose en los años 90 y que va a tener un punto de inflexión pues, al doblar la siguiente década en el año 2000, por cierto, con un punto de arranque, el año 2000 con un punto de arranque en Andalucía, que aprueba una declaración en favor de un estatuto de segunda generación que modernizara la autonomía, un poco antes de que se empezara a hablar de la reforma de los estatutos, de la necesaria reforma de los estatutos después de 2 décadas de rodaje. Y en eso pues se consumió la década siguiente, la década que va de 2000 a 2010, en redactar en Andalucía, en Cataluña y en otras comunidades autónomas, en Valencia, tardíamente Castilla y León, ¿no? También, por supuesto, estatutos de nueva planta cuya característica sería parecerse lo más posible a una Constitución. Parecerse lo más posible a una Constitución. En esa década también asistimos al famoso Plan Ibarretxe, es decir, a un asalto a la lógica del Estado autonómico, pero que a fin de cuentas, esos mediados de la década del 2000, 2004, 2005, se presenta en el Congreso de los Diputados, pero fíjense, fue un asalto leal, porque fue un asalto que se materializó en la forma prevista en la Constitución para la reforma, para la iniciativa de la reforma constitucional. La declaración del Parlamento Vasco, ¿no?, para un nuevo estatuto político de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuaja en una iniciativa de reforma constitucional que se envía al Congreso de los Diputados. Y el Congreso de los Diputados la rechaza, a mi juicio erróneamente. Creo que hubiera sido mejor tácticamente permitir que la Comisión Constitucional la discutiera, pero bueno, la rechaza a limine litis, ¿no?, la toma en consideración, y ahí muere el Plan Ibarretxe. Y simultáneamente los estatutos de nueva generación, con esa impronta constitucionalizante, ¿no?, empiezan a incluir derechos y sobre todo inciden en la cuestión que se ha dado en llamar el blindaje competencial. El blindaje competencial supone, es una manera técnica de llamar el descontento del nacionalismo. El nacionalismo siempre ha estado descontento, pero bueno, es la respuesta técnica a una frase que hizo fortuna en aquellos años iniciales del 2000, ¿no?, que la pronunció un magistrado del Tribunal Constitucional que luego se convertiría en uno de los paladines del proceso independentista, que es Carles Viver Pisunyer. Carles Viver Pisunyer explicaba entonces que en España se había llegado a una amplia autonomía de baja calidad. Una amplia autonomía de baja calidad debido, según su punto de vista, a que el Estado, con su reserva exclusiva para sentar las bases, lo básico, en un amplio elenco de materias, ahogaba de manera exagerada, ¿no?, de manera desproporcionada, la autonomía de las comunidades autónomas. Es decir, esa técnica de reservar al Estado el establecimiento de lo básico y dejar a las comunidades autónomas el desarrollo de las bases había desembocado, al decir de esa lectura, ¿no?, de Carles Viver y de otros destacados constitucionalistas, ¿no?, a una autonomía una amplia autonomía de baja calidad. Y la respuesta fue el blindaje competencial, que se plasma sobre todo en el Estatuto catalán de 2006. No es verdad lo que a veces se dice, que el Estatuto catalán de 2006 es un estatuto mimético, idéntico, ¿no?, o al revés, o que el Estatuto andaluz es idéntico, pues más o menos de redacción simultánea, es idéntico al Estatuto catalán. Observación que a veces acompaña de la idea
¿cómo es posible que el PP impugnara preceptos, ¿no?, del Estatuto de Cataluña y no preceptos del Estatuto de Andalucía? Pues miren, porque lo importante es la música de fondo. Y la música de fondo del Estatuto de Andalucía no tiraba de la cuerda, digamos, del blindaje competencial hasta el punto, ¿no?, de cercenar las competencias exclusivas del Estado. O sea, empleaba la técnica jurídica, ¿no?, de definición de las competencias, salvando expresamente la competencia exclusiva de lo básico en favor del Estado. Ya me perdonan ustedes, porque todo esto sé que es bastante aburrido, es pura técnica jurídica y pura logomaquia, pero es de lo que tendemos a discutir los constitucionalistas. En cambio, la música del Estatuto catalán no sonaba de esa manera, sino que sonaba en el sentido de resaltar la exclusividad en muchas materias, ¿no?, que el Estado contempla como concurrentes o como compartidas. Bueno, quiero resaltar también algo que me parece un factor decisivo. La Constitución territorial en España se había hecho sobre la base del consenso de los dos grandes partidos. Las reformas de los años 2000 y la reforma del Estatuto de Cataluña se hizo sin el consenso de los dos grandes partidos. Creo que eso es un dato político que hay que resaltar, y yo creo que mirando las cosas hacia el pasado, creo que es un error, ¿no?, del que proceden muchas de las derivas que hoy todos lamentamos. Como también procede de un error de diseño jurídico, el haber eliminado de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional el recurso previo contra leyes orgánicas y proyectos de Estatuto de Autonomía, que se eliminó muy alegremente en los años 80 para impedir lo que entonces era percibido como obstrucción parlamentaria del Partido Popular al Partido Socialista, que consistía en que recurría la mayoría de las leyes orgánicas por la vía del recurso previo, lo cual retrasaba la entrada en vigor de las leyes orgánicas y sobrecargaba de trabajo al Tribunal Constitucional, sin reparar en que la falta de un recurso previo pues, podía acarrear la consecuencia que produjo con ocasión de la aprobación del Estatuto de Cataluña. Es decir, un estatuto que se aprobó por la vía prevista en la Constitución, ¿no?, en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados como ley orgánica, que obtuvo el voto favorable de los electores catalanes, ¿no?, y con respecto al cual hubo un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos que el Tribunal Constitucional pues tardó pues como 4 años en resolver hasta el año 2010, con una, digamos, experimentando, ¿no?, una presión política de la que creo que el Tribunal todavía no se ha repuesto, ¿no?, de todo lo que ocurrió. Quiero decir algo también, me parece que es el momento, de algún dato que seguramente, no sé si el profesor José Ramón Montero, que creo que ha ocupado esta tribuna, ha resaltado ya. Pero miren, yo tengo aquí los datos de participación de Cataluña y del resto de España en la aprobación de la Constitución, en el Estatuto de 1979 y en el Estatuto de 2006. Bueno, en el caso del Estatuto solo de Cataluña. En el caso del referéndum sobre la Constitución, en España participó, en el conjunto del pueblo español, participó el 67,9%. El 67,1%, lo estaba leyendo al revés. O sea, la Constitución, el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978 tuvo en España una participación del 67,1%, superior en Cataluña, 67,9%. Por supuesto, el porcentaje de voto favorable, 90 sí contra 4,6%. En Cataluña, en el conjunto del Estado, 87,9, 7,8. Pero fíjense, una participación equiparable. Ahora voy. Referéndum Cataluña, referéndum del Estatuto de 1979. Participaron el 59,7 de los electores catalanes. El 59,7. Y en el referéndum del año 2006, la participación bajó al 48,9%. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no parece que fuera
la aprobación de un nuevo estatuto, claro, lo podemos leer de dos maneras, o bien como que la mayoría de los electores, ¿no?, se desentendieron del estatuto, o bien como la muestra de que no era un problema, digamos, que atrayera un interés desmedido, ¿no?, del electorado, pero ciertamente una participación que no llega al 50% es una participación muy baja. Claro, después, ¿qué es lo que sucede en esta rápida narrativa? Pues sucede que vino la gran... Bueno, también me ha precedido aquí en esta tribuna el profesor Pérez Royo, que saben que tiene una tesis interesante, ¿no?, que es la idea de que el Tribunal Constitucional jamás debería haber entrado a enjuiciar la constitucionalidad del estatuto, ¿eh? Yo creo que el profesor Pérez Royo incluso califica esa sentencia como un golpe de Estado, porque, claro, en su punto de vista, la Constitución territorial reposa en un pacto político, entre los representantes del pueblo español y los representantes de los pueblos autonómicos, vamos a decir. Bueno, yo no comparto ese punto de vista, ya lo adivinan ustedes, ¿no? Y no lo comparto porque entiendo que no hay nada en la lógica de un Estado constitucional que excepcione la normatividad y la supranormatividad de la Constitución de un componente básico de la Constitución territorial, como es el Estatuto, que al fin y al cabo es una ley orgánica. En ningún Estado federal se defiende, ¿no?, que no hay un control de constitucionalidad de las constituciones territoriales, ni en Alemania ni en Estados Unidos. Es verdad que en Alemania y Estados Unidos las constituciones de los Länder o de los estados, ¿no?, se perfeccionan en sede interna, Claro, nosotros tenemos ahí un componente que es antifederalista, en el sentido de que los estatutos son leyes orgánicas, ¿no?, tienen que ir al Congreso y el Congreso las aprueba, los promulga los estatutos como una ley orgánica, es un componente que es antifederal, ¿no?, de nuestro sistema. Pero claro, de ahí a defender que no cabe el control de constitucionalidad del estatuto, pues me parece un punto exagerado. Como me parece un punto exagerado, y creo que estoy ya... Bueno, también me parece un punto... Si me pongo muy pesado me lo dice, ¿no?, me quiere interrumpir. Como me parece un punto exagerado también toda la contestación que tuvo la sentencia 31/2010. La sentencia 31/2010 es un documento que tiene 878 páginas, hay que echarle un ratito para leer las 878 páginas, pero en realidad lo que anula del Estatuto de 2006 pues son cosas que no parecen excesivamente importantes. O sea, la sentencia esta 31/2010 es sobre todo una sentencia interpretativa. Es una sentencia que obliga a reinterpretar el Estatuto de acuerdo con las estipulaciones de la Constitución y solo declara inconstitucional aquellas cosas que lo eran palmariamente, ¿no? Por ejemplo, el decir que el catalán era la lengua preferente, de uso preferente en las administraciones públicas, obviando la cooficialidad. Por ejemplo, decir que los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias tienen carácter vinculante con relación a los proyectos de ley. Decir que la competencia para controlar la actividad de la Administración catalana era una competencia exclusiva del síndic de Greuges, ¿no?, del defensor del pueblo catalán, o sea que no del defensor del pueblo español. Anuló también decisiones del Consejo de la regulación del Consejo de Justicia que condicionaba de manera inconstitucional la actuación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, y otras cosas menores, pero que en definitiva, desde mi punto de vista, si ustedes me preguntan, podrían hoy recuperarse sin ningún problema, forzando un poco la interpretación y si hubiera voluntad política para recuperarlo, ningún problema. ¿Cuál fue el problema de la sentencia 31/2010? El problema de la sentencia 31/2010 sobre todo es que es una sentencia que retóricamente y como leitmotiv insiste en que solo hay una nación, que es la española, y un solo poder constituyente. Y, por lo tanto, continuamente recuerda la superioridad de la Constitución sobre el Estatuto y olvida o menosprecia, o obvia, como ustedes quieran decirlo, lo que a veces se ha dado en llamar la función constitucional del Estatuto. La
función constitucional del Estatuto. Es una sentencia, desde ese punto de vista, muy ortodoxa, como la Constitución está por encima del Estatuto y como hay un solo poder constituyente, pues nuestra interpretación se impone a la interpretación y a las estipulaciones del Estatuto. Y esa sentencia 31-2010, pues digamos que es el punto de partida del infierno, del frenesí. No tengo los datos de voto total, pero sí tengo los datos de composición del Parlamento de Cataluña, separando las fuerzas independentistas de las que no lo son. Y más o menos se mantiene inalterado. En 2010, 72 escaños fuerzas independentistas, 63 no independentistas. En el 2012, 74-61, en el 2015, 72-63, en el 2017, actualmente, 70-65. Cataluña, 70 independentistas, 65 no independentistas. Cataluña es la única comunidad autónoma, por cierto, que no tiene una ley electoral propia, como ya les habrán explicado. Yo no voy a entrar en si el efecto de si hay una sobrerepresentación del voto independentista. No voy a entrar porque me parece que se presta a muchas interpretaciones, pero bueno, lo que es un dato incontestable es que desde 2010 para acá el voto independentista nunca ha superado el 48, en el mejor de los casos, el 48,7% de los electores, el 48,7%. Nunca lo ha superado, aunque en la composición del Parlamento arroja mayorías absolutas en favor de las fuerzas partidarias de la independencia. Bueno, a partir de ahí, como es más reciente, pues todos tenemos en la cabeza lo que ha sucedido. Yo creo que el canto del cisne, ¿no? Y a la racionalidad, al intento de reconducir, ¿no?, a la lógica constitucional la voluntad independentista expresada en el Parlamento catalán, ¿no?, se dio con la sentencia del Tribunal Constitucional 42-2014, la sentencia 42-2014, frente a la impugnación de una resolución del Parlamento de Cataluña que reivindicaba ese formidable eslogan que es el derecho a decidir. En la sentencia 42-2014, todavía el Tribunal Constitucional intenta hacer una interpretación del derecho a decidir reconducible a la Constitución. Y es una sentencia que repite un mantra de nuestro Tribunal Constitucional que se basa en la ausencia de cláusulas pétreas en nuestra Constitución. En nuestra Constitución todo es reformable, por lo tanto, siguiendo los cauces de la reforma constitucional, se puede llegar incluso hasta el reconocimiento de un derecho de secesión, ¿no? Se puede llegar hasta el reconocimiento expreso de un derecho de secesión a través de un derecho que no existe prácticamente en ninguna Constitución, pero bueno, podría llegarse hasta reconocer ese derecho o hasta un nuevo, hasta una decisión en favor de un referéndum independentista, ¿no?, de un referéndum, quiero decir, en Cataluña, sobre el derecho a decidir, o sea, vehicular el derecho a decidir en la Constitución, siguiendo los trámites de la reforma constitucional. Claro, esto tiene un poco, yo sé que para cualquier independentista escuchar esto inmediatamente le llevaría a decir hábleme usted de realidades y no me hable de fantasías juridicistas, porque el pueblo catalán representa un 8%, ¿no?, del conjunto de los electores españoles, ¿no? Por lo tanto, en ningún caso una iniciativa para la reforma constitucional alcanzaría las suficientes mayorías, ¿no?, como para plasmar un derecho de secesión. Por lo tanto, no me hable usted de fantasía juridicista, no me hable de fantasías juridicistas. Voy a decir algo a propósito de esto antes de que se me olvide, no vaya a ser que me lo deje, ya estoy terminando, pero antes de que se me olvide voy a decir, si eso ocurriera, es decir, si el pueblo catalán, vamos a decir, esto es un problema gravísimo, que es que nos ganen en el relato, si la mayoría, no el pueblo catalán, la mayoría independentista catalana, plasmada en el Parlamento, adoptara iniciativas para la reforma constitucional reiteradamente rechazadas por el Congreso de los Diputados, al estilo del Plan Ibarretxe, eso sería un factor de legitimidad, ¿no?, para
reivindicar un hipotético derecho de autodeterminación desde el punto de vista del derecho internacional. Insisto, si se diera una situación de repetida negativa a atender una reivindicación leal con el procedimiento sostenida a lo largo del tiempo y desatendida reiteradamente por la mayoría de los representantes del pueblo español. Una situación así creo que nos pondría ante un escenario completamente diverso al que hoy enfrentamos, y que todos ustedes tienen en mente, y que consistió simplemente en un asalto, en una ruptura incondicional del Estado de Derecho, con una desobediencia expresa de las prohibiciones, ¿no?, del Tribunal Constitucional, unas leyes, ¿no?, unas dos leyes, ¿no?, la de desconexión, la de transitoriedad jurídica y la del referéndum, ¿no?, cuya vigencia fue suspendida por el Tribunal Constitucional y posteriormente declaradas inconstitucionales, que sirvieron como base para convocar el referéndum del 1 de octubre. Y a la ulterior declaración de independencia, que debe ser un ejemplo único en la historia, ¿no?, de declaración que no se sabe si se produjo o no se produjo, declaración con efectos suspendidos, pero para rebajar un poco la tensión de lo que estoy diciendo, desde luego, no es es decir, cuando uno se retrotrae al escenario que vivimos, ¿no?, aquellas fechas, ¿no?, desde todo el mes de septiembre, en fin, los sucesos del 20 de septiembre de 2017, el referéndum, las imágenes de la televisión y la declaración de independencia y los concejales viviendo las varas de mando, ¿no?, y cantando el segador. Yo, desde luego, todo aquello lo viví con angustia, pero ya no como, y con pena, ¿no?, ya no como ciudadano, ya no como profesor de Derecho Constitucional, sino como ciudadano, sobre todo con angustia, ¿no? Bueno, bien, yo no voy a incidir en lo más cercano, pero todos tenemos una opinión. Yo ya he dado la mía, creo que está claro, creo que fue un abierto golpe de Estado. Entonces, último, ¿no? ¿Y qué? Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? Ahora viene lo difícil, ¿no? Decía, para que no nos vayamos todos de aquí deprimidos. A ver, este profesor de Derecho Constitucional, ¿qué se le ocurre? A mí no se me ocurre nada más que la lógica de lo que todos podemos pensar, que es la siguiente. Mientras los tribunales están actuando, no hay nada que hacer. Es decir, no es tiempo propicio para hacer nada. Ojo, pero que no sea tiempo propicio para hacer nada, no significa desatender los defectos del Estado autonómico en las 16 comunidades autónomas restantes y las 2 ciudades de Ceuta y Melilla, ¿no?, que merecen, digamos, una atención y que merecen que sigamos atentos a cuáles son los problemas que venimos arrastrando y cuáles son las posibles soluciones. Desde luego, yo creo que con respecto a Cataluña y a tenor de las no propuestas, ¿no?, que hemos apreciado en esta campaña electoral, ¿no?, donde todo el eje de la discordia, ¿no?, se plantea a contemporizar con el nacionalismo o perseguirlo con todo el rigor de la ley, ¿no?, perseguirlo, contemporizar. Mientras esté ahí el debate, pues me parece que no hay nada que hacer. Y bueno, es mucho decir, debemos saber cuál es el resultado del domingo, ¿no? En política no hay, me parece, certidumbres cerradas, pero lo que sí estoy convencido es que ahora es el momento de la justicia, y ese momento de la justicia pues va a llevar unos meses, ¿no?, por no decir unos años, porque es un proceso de 2 instancias, ¿verdad?, la del Tribunal Supremo y la de Estrasburgo, y el Tribunal Supremo se tomará su tiempo y Estrasburgo se tomará el suyo, y eso abrirá un nuevo escenario. Bueno, eso creo que podemos estar todos de acuerdo, o al menos es mi punto de vista, y lo discutimos si ustedes quieren. También me apresuro a decir que el domingo publicaba La Vanguardia una encuesta. Es la época de las encuestas, yo no sé si... Me parece que tenemos más encuestas que nunca, que son menos fiables que nunca, pero en fin. A mí me gustó leer en La Vanguardia de este domingo que
En España era una ¿cómo se dice? De 10.000, ¿cómo se dice eso? Un universo, ¿no? Lo llaman, un universo de 10.000, una población de 10.000 encuestados, ¿no? Parecía. Vale. En España están a favor de la reforma de la Constitución el 64% según esa encuesta, y en Cataluña el 73%. Esto es muy alentador, ¿verdad? O sea, que haya un 73%, según esa encuesta de La Vanguardia. Pueden verla, lo mismo, en Google, de Vanguardia. ¿Qué día fue el domingo? 21, ¿no? De abril, la ve. El 73% en Cataluña están a favor de una reforma constitucional. Esto abre una espita a la esperanza, ¿no? Porque significa que hay un sector considerable de la población que acusa un cansancio del proceso, que ha sido un timo, desde mi punto de vista, ha sido un cuento chino, hay cierta fatiga, hay cierto cansancio, hay cierto desencanto, hay cierto hartazgo, y hay un sector recuperable, entonces, para la lógica de la reforma constitucional. Es decir, yo siempre suelo decir que hay una parte independentista para la cual no vale ningún discurso, ¿no? Que está perdida ya para la causa constitucional. Pero creo que esa parte, ¿no? Ese sector de la población no es tan, bueno, por supuesto, no es tan grande como el sector, ¿no? Que duda, o el sector que es, como se dice hoy, constitucionalista, con una expresión, por cierto, que yo abomino. Pero bueno, el 73% están a favor. Sobre un referéndum en Cataluña, en España 40,1%, en Cataluña 57,9%. 57,9% a favor de un referéndum. Indultar a los condenados, el escenario es hipotético posterior a la sentencia. En España rechaza el indulto, aquí sí se abre, ¿no? El 70% de los encuestados. En Cataluña solo lo rechaza el 33%. Solo lo rechaza el 33%, o sea, se supone que estarían, bueno, por supuesto, aplicar de nuevo el artículo 155. En España solo lo rechaza el 44%, en Cataluña el 71%. Bueno, es una encuesta, yo no sé hasta qué punto es viable o no. Lo que sí creo, dicho lo cual, y termino y les pido perdón porque he estado pesadísimo, lo que sí creo es que nos sobran los diagnósticos sobre los problemas del Estado autonómico y sabemos lo que hay que hacer. Sabemos lo que hay que hacer. Que es recuperar el consenso, el amplio consenso que nos sirvió para ponerlo en pie, recuperar el consenso político, pero no sobre el resultado final de una reforma constitucional, sino sobre la necesidad de echar a andar. Recuperar el consenso sobre la necesidad de echar a andar y plantear reformas en materia del reparto competencial con una lógica federal que lleve el reparto de competencias a la Constitución, que no lo deje a los estatutos, que profundice en los instrumentos de cooperación, por lo tanto, reconfigure el Senado y lo convierta en una instancia política para la negociación y la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones del Estado, un nuevo modelo de financiación, alumbrado por la idea de la transparencia. Me parece que ese nuevo modelo de financiación tiene que respetar las decisiones de partida que favorecen al País Vasco y Navarra, creo que eso no se puede tocar, pero más allá de eso creo que se pueden tocar muchas cosas. Por supuesto, cerrar el mapa de las comunidades autónomas, y, en definitiva, echar a andar intentando pues que eso sea un factor que promueva no ya nuestra reconfiguración como un Estado federal, las palabras son lo de menos, pero sí un Estado donde tengamos, digamos, la expectativa de que funcionen valores federales, como por ejemplo, lealtad, respeto mutuo, reconocimiento, tolerancia, confianza, empatía y reciprocidad. Es decir, todo lo que no hemos tenido mayoritariamente en estos 40 años por parte de los nacionalismos disgregadores y periféricos. Gracias.